¿Y si el perdón fuera la única justicia posible? ¿Y si descubrir la verdad significara perder a todos los que amas? Esta es la historia de una mujer que enfrentó el poder, la mentira y su propio corazón para encontrar algo más grande que la venganza en la paz. Cuando un asesino confiesa antes de morir, nadie imagina que el verdadero culpable duerme en su propia sangre. Porque a veces, lo que más cuesta no es descubrir la verdad, sino vivir con ella. Si tú estuvieras en su lugar, ¿perdonarías o buscarías justicia? En Suero, don Ezequiel susurró el nombre que rompió su mundo ayer. Mariana dejó la jeringa. Oyó el eco del silencio en la habitación. La enfermera sintió el frío que anuncia verdades antiguas y polvorientas ahora. Él dijo el nombre Anjavier. Mariana dejó caer el plato de metal. 15 años sin noticias, 15 inviernos con fotos pegadas en paredes amarillas. El hospital público olía a antisepsia vieja y café frío desde temprano. Don Ezequiel tenía manos de albañil, uñas llenas de tierra y memoria. Su respiración rasposa marcaba una cuenta regresiva que nadie quería oír hoy. Mariana recordó la última vez que vio a Javier en la esquina. Era noviembre de 2010. La lluvia había lavado promesas y huellas invisibles. Ella, joven enfermera, cargaba deudas, sueños rotos y una foto gastada pegada. La confesión llegó envuelta en súplica. Perdóname, por favor, por Dios, dijo. Mariana sintió la tierra temblar bajo su fe y escondidos rencores viejos. El viejo cerró los ojos como si quisiera proteger un secreto roto. Afuera, el pueblo murmuraba sobre desapariciones y rumores de construcción corrupta antigua. Mariana recordó la fábrica Limón, el polvo, las nóminas y miradas esquivas. Su corazón latía con lealtad dividida entre sangre y juramento profesional constante. El promotor Carlos escucharía esta confesión, aunque aún no lo sabía. Ramírez, ex policía, observaba desde la puerta con manos temblorosas e inquietas calladas. El reloj de pared marcó las 3. La noche prometía revelaciones inclementes. Mariana contuvo el llanto. Sabía que la confesión cambiaría muchas vidas para... Ella pensó en su madre, en la ropa que debía comprar mañana. Don Ezequiel habló con voz quebrada, detallando el lugar donde enterró exactamente. Dijo una calle olvidada, un árbol seco y una piedra con nombre. Mariana recordó historias de vecinos, intentos de silenciar a quienes sabían demasiado. El padre Tomás en su capilla rezaba por almas perdidas y decisiones pesadas. Él había bautizado a Javier. Su voz tembló al oír aquel nombre real. Las manos del viejo tomaron la de Mariana, buscando consuelo y absolución. Ella, profesional y hija, enfrentó la voluntad divina y la ley humana constante. En el pasillo, un auxiliar escuchó, dejó su turno y sintió culpa. La noticia se filtró rápido. Ann confesó antes de morir, decían voces bajas. Vecinos trajeron flores marchitas. Algunos recordaban a Javier con ojos húmedos tristes. La policía tomó fotos. Un guante tembló sobre la mesa sucia antigua. En la calle, un niño vendía periódicos con portada local de confesión. Mariana caminó hasta la capilla. Buscó consejo y sentido entre los bancos. El promotor Carlos recibió el audio. Su rostro palideció por el peso. Algo en la voz del moribundo parecía preparado. No solo arrepentimiento real. Carlos pensó en pruebas, en testigos, en contratos y en sobornos escondidos. Ramírez recordó interrogatorios viejos, un expediente quemado y una firma desaparecida antigua. La confesión fue grabada en el móvil de Mariana sin su intención. El hospital convirtió la culpa en rumor. Pronto la prensa llamaría con... Mariana sintió la amenaza sutil a miradas largas de vecinos y perfiles cerrados. Recordó la promesa hecha a Javier Ansí: desapareces, yo no descansaré jamás. Ahora la promesa la impulsaba a buscar la verdad, aunque costara su vida. Carlos pidió discreción. Sabía que el poder local controlaba las noticias antiguas. El nombre Limón volvió a sonar como palabra de miedo y facturas. Mariana visitó el cuartel. Las fotos del expediente original parecían robadas, incompletas. Una vecina susurró:
que vio a Javier discutir con un hombre trajeado. Ese hombre, decían, tenía reloj caro y apellidos en sobres de boda. La confesión había despertado semillas en algunos, cultivaron esperanza. Otros, venganza velada callada. Ramírez, con rabia suave, decidió revisar cajas viejas en registros municipales polvorientos. Mariana guardó la grabación en una memoria USB escondida dentro del bolso. Ella temía por su madre. El mercado dependía del silencio y trabajo. En la madrugada, un auto negro pasó lento frente a su casa. Mariana juró proteger la memoria de Javier aunque le costara amigos sueño. El pueblo encendió velas. Las sombras bailaron con rostros que pedían justicia. Padre Tomás aconsejó paciencia, amor y una búsqueda guiada por la verdad. Mariana comprendió que perdonar no sería olvidar. Sería enfrentar lo que dolía. Antes de irse, don Ezequiel apretó la mano. Dejó caer un pañuelo. Mariana guardó el pañuelo en su pechera. Su olor evocó la infancia. Mariana regresó al pueblo con la grabación escondida en su bolso secretamente. El promotor Carlos reprodujo el audio en su despacho a medianoche urgente. Sus manos temblaron. Recordó instructivos sucios y pruebas perdidas hace años exactamente. Ramírez visitó archivos municipales, abrió cajas polvorientas bajo luz trémula amarilla vieja. Encontró un expediente sellado con cinta, fechas tachadas y sellos rotos sucios. Las fotos del caso mostraban a Javier joven con su gorra rasgada. Un recorte de periódico bajo el plástico decían desaparición inexplicable, local archivado. Mariana supo que alguien había forzado la memoria judicial años atrás secretamente. Carlos llamó a un contacto en la fiscalía para pedir discreción inmediata. La respuesta fue breve en Cuidado con Limón. Mueven jueces y archivos siempre. En la plaza, las miradas pesaban más que palabras mudas de ayer. Ramírez entregó copias de las fotos a Carlos con manos curtidas temblorosas. El ex policía guardaba rencores por errores que nunca se aclararon completamente. Mariana conversó con la madre de Javier junto al Mercado Central ayer. La mujer lloró. Mostró una carta doblada que Javier escribió desesperado ayer. Las palabras de la misiva hablaban de chantaje, amenazas y nombres propios. Una foto mostraba a Javier junto a un hombre con reloj dorado. Mariana recordó la discusión que oyó entre Javier y el contratista temprano. Padre Tomás ofreció paz, pero confesó también haber recibido presiones constantes recientes. Un vecino dijo haber visto papeles quemados detrás de la iglesia ayer. La fiscalía archivó el caso en 2011 por falta de pruebas oficiales. Carlos examinó las fechas y halló inconsistencias en las actas originales municipales. Ramírez recordó un testigo que cambió su versión tras recibir dinero silencio. La noche trajo llamadas anónimas al celular de Mariana, tonos ásperos persistentes. Ella guardó la grabación en casa de su madre, debajo colchón viejo. Un sobre sin remitente llegó al trabajo de Mariana con fotos antiguas. Las fotos mostraban reuniones en el ayuntamiento con empresarios y políticos locales. Un sello rojo en una copia decía confidencial, descifrar con cuidado. Carlos ordenó secreto. Sabía que la exposición dañaría carreras y reputaciones familiares. Mariana visitó al viejo Ramírez para conocer testimonios no oficiales sinceros ayer. El ex policía enseñó una lista de nombres anotados con tinta negra. Entre ellos, apareció una firma que coincidía con un apellido influyente antiguo. Mariana sintió vértigo al reconocer el apellido en la libreta sucia gastada. Las noches siguientes trajeron más preguntas, menos respuestas y amenazas veladas persistentes. Carlos recibió un sobre con fotos suyas en reuniones privadas con Limón Ancé. Sintió traicionado. Dijo que investigaría hasta hallar la verdad completa pública. El padre Tomás confesó haber oído confesiones que incluían nombres de empresarios. Mariana visitó la obra abandonada donde Limón construyó casas sin terminar ilegalmente. Encontraron clavos oxidados, restos de cal y huellas apenas visibles parciales desconocidas. Una vecina recordó ver una camioneta negra remover tierra a medianoche ayer.
La investigación se tensó, el pueblo dividió lealtades entre miedo y esperanza. Ramírez preparó una reunión con testigos para reconstruir esa noche oscura precisamente. Mariana encontró la última carta de Javier escondida dentro de un libro. Las palabras del hermano hablaban de amenazas, billetes y promesas rotas urgentes. Ella leyó: si me pasa algo, busca donde el viejo árbol azul. La pista del árbol encendió esperanzas y temores en corazones cansados hoy. Carlos citó a varios implicados para interrogar con formalidad judicial inmediata ayer. El día del interrogatorio, la sala olía a polvo y café frío. Un empresario llamado Herrera negó vínculos. Su voz sonó calculada y fría. Sin embargo, su chofer declaró haberlo visto junto a Limón aquella noche. Mariana observó desde la ventana. Su pulso marcaba miedo mezclado con coraje. Esa noche, un hombre llamó a Carlos Andeja eso. Es peligroso hablar. La amenaza no detuvo a Ramírez, quien prometió seguir hasta esclarecer verdades precisamente. En el cementerio la tumba de Javier recibió flores anónimas cada semana. Mariana expresó su rabia en una carta dirigida al juez local. Firmada. El expediente abierto mostró huecos en páginas arrancadas y sellos torcidos evidentes preocupantes. La comunidad empezó a exigir transparencia en plazas, mercados y redes sociales. Un reportero local publicó una nota. La repercusión superó expectativas inmediatas rápidas. Mariana sintió que el pasado volvía para ajustar cuentas pendientes con todos. Al final quedó claro. El eco del pasado no callaría sin justicia. Carlos despertó con sobresalto. Soñó con sellos rojos y cajas quemadas nuevamente. El amanecer pintaba el despacho con tonos de cansancio y urgencia contenida silenciosa. Sobre la mesa, el expediente viejo de Javier exhalaba polvo y secretos amargos. Mariana llegó temprano con café, temiendo por la seguridad de ambos discretamente. Los periódicos locales mostraban titulares sobre corrupción y desapariciones en obras públicas. Ramírez entró sin aviso, trajo una bolsa plástica con documentos chamuscados importantes. Dijo haberlos hallado detrás del archivo municipal bajo una tarima podrida. Los papeles revelaban nombres, montos y firmas borradas con solvente industrial fuerte. Mariana leyó un fragmento a un proyecto Limón, fase nocturna confidencial sin registro fiscal. El promotor Carlos cerró la puerta. Sabía que tocaban poderosos y peligrosos hilos. Ramírez pidió discreción a nos vigilan, niña. Hasta las paredes escuchan. En este pueblo Mariana asintió. Su voz apenas pudo sostener el peso de esa certeza. El expediente tenía una hoja arrancada, numerada con tinta azul desvaída antigua. Carlos recordó haber firmado algo similar en su primer año de servicio. El documento faltante coincidía con la fecha de desaparición de Javier. Exactamente. Padre Tomás llegó con paso lento, portando una carta anónima entregada esa mañana. El sobre contenía una foto de Javier frente a un muro de ladrillos húmedos. Detrás, una sombra con sombrero parecía vigilar, captada por accidente fotográfico. La imagen tenía fecha posterior a la supuesta muerte, 2 días después incluso. El hallazgo quebró certezas. Quizá Javier no murió la noche que creían todos. Mariana sintió mareo. Su hermano podría haber sido secuestrado, no asesinado directamente. Ramírez tomó nota. Prometió seguir el rastro del fotógrafo que capturó aquella imagen. El promotor mandó peritar la foto. Necesitaba saber si era montaje digital. El perito confirmó autenticidad. La foto era real y sin manipulación visible. Carlos comprendió que el caso apenas comenzaba. No había cerrado nada finalmente. Mientras tanto, don Ezequiel seguía en coma, respirando con ayuda de máquinas clínicas. Una enfermera dijo haber visto una figura nocturna acercarse a su habitación. El guardia negó, pero el registro mostró puerta abierta a las 3 exactas. Mariana revisó las cámaras. El video de esa noche había desaparecido misteriosamente. Ramírez golpeó la mesa. Nos están vigilando. No confíen ni en la luz. Carlos guardó copias del expediente en 3 sobres sellados con cinta marrón gruesa. Uno lo envió al juez distrital,
Otro escondió en su propia casa sigilosamente. El tercero lo entregó al padre Tomás, quien juró mantenerlo bajo custodia sagrada. En misa, el padre habló de verdad y justicia, sin nombres pero con peso. Los fieles entendieron que algo grande se movía tras los muros del poder. Esa tarde, un periodista local fue golpeado después de hacer preguntas sobre Limón. El pueblo sintió miedo. Las conversaciones se tornaron susurros en cafés silenciosos. Mariana decidió visitar el terreno donde Javier fue visto por última vez. La tierra aún tenía marcas de neumáticos y restos de cinta amarilla vieja. Encontró una cruz de madera caída, sin nombre, clavada a medias en el suelo. Su celular vibró en mensaje desconocido: "No busques más o lamentarás pronto". Ella respiró hondo, miró al cielo nublado y murmuró una oración apretada. Ramírez condujo hasta una bodega abandonada al borde de la carretera principal. Dentro, hallaron carpetas rotas con membretes del ayuntamiento y recibos firmados. Una firma resaltó I.N. Limón, junto a un número de cuenta extranjera antigua. Carlos confirmó la conexión directa entre el político y el contrato falso. Sin embargo, aún faltaba la hoja clave a la orden de demolición original. Esa hoja podía probar que Javier descubrió el fraude y fue silenciado finalmente. Mariana guardó los documentos en un frasco vacío enterrado detrás del hospital municipal. El padre Tomás bendijo el lugar, pidiendo fuerza divina para resistir tentaciones humanas. Esa noche alguien rompió la ventana del despacho de Carlos y robó un sobre. Ramírez corrió tras la sombra, pero el ladrón escapó por callejones húmedos oscuros. Solo dejaron un encendedor con logo dorado de la empresa Limón Construcciones grabado. Carlos comprendió el mensaje, sabían exactamente quiénes los investigaban secretamente. Mariana, agotada, lloró frente a la foto de su hermano en la cocina. Su madre la abrazó, dijo: la verdad duele, pero Dios no olvida jamás. El expediente sellado había sido abierto, pero su precio apenas empezaba a pagarse. El amanecer llegó gris, y con él un silencio que parecía sospechoso nuevamente. Mariana no durmió. Soñó con el árbol azul y voces que pedían justicia. Carlos llegó al hospital con el rostro cansado, traje arrugado y ojeras marcadas profundas. Traía malas noticias. El juez distrital había desaparecido durante la madrugada sin rastro. Ramírez encontró su coche abandonado cerca del río, puertas abiertas, motor aún tibio. El expediente sellado ya no estaba en su maletín, solo hojas arrancadas dispersas. Padre Tomás oró en voz baja a la oscuridad. Siempre se resiste antes de ceder. Ana Mariana sintió miedo, pero también una fuerza extraña que la empujaba hacia adelante. Decidió visitar al padre Limón, el político mencionado en los documentos revelados. La mansión Limón, en la colina, brillaba con lujo insultante y guardias armados visibles. Carlos fingió una reunión oficial. Ramírez esperó afuera con el motor encendido alerta. El político los recibió con sonrisa artificial, camisa planchada y perfume caro sofocante. Todo eso fue un error antiguo, dijo Limón, sirviendo whisky en vasos gruesos fino. Mariana observó un retrato en la pared de su hermano Javier junto a Limón sonriente. El aire se volvió pesado. Ella sintió que el mundo se doblaba bajo sus pies. ¿Dónde consiguió esa foto?, preguntó Carlos, su voz quebrada por la sorpresa súbita. Limón encendió un cigarro. Exhaló lentamente. Él trabajó conmigo antes del escándalo en Ramírez. Entró de golpe, mostrando un documento con el sello municipal falsificado. El contrato lleva tu firma, Limón, a la misma que aparece en los pagos ocultos. En los guardias avanzaron, pero el político levantó la mano, fingiendo calma aparente. Cuidado con lo que dicen, o terminarán como los otros, murmuró con frialdad. Mariana sintió un escalofrío. Recordó las amenazas y los ojos del viejo Ezequiel. Carlos grabó la conversación con su móvil escondido dentro del maletín negro discreto. Padre Tomás, desde la radio del coche, rezaba mientras escuchaba fragmentos transmitidos. De pronto, un disparo rompió el silencio. Uno de los guardias cayó de rodillas.
Ramírez gritó que corrieran. Mariana tomó a Carlos del brazo y huyeron desesperados. El político sonreía tras el humo, sin temor, como si todo estuviera planeado. La policía local tardó horas en llegar. Nadie mencionó el nombre Limón públicamente. Mariana declaró lo ocurrido, pero el oficial a cargo evitó anotar los detalles completos. «Usted debería descansar», dijo él, mientras guardaba la libreta con mirada sospechosa. Esa noche, la televisión transmitió un comunicado en Limón absuelto por falta de pruebas. Carlos lanzó el control al suelo. Su rabia resonó más que las noticias frías. Ramírez bebió tequila en silencio, mirando las luces lejanas del cerro donde Limón vivía. El padre Tomás visitó a Mariana Níjar. El mal teme a quien insiste en la verdad. Ella lloró, cansada de enterrar esperanzas entre papeles rotos y promesas incumplidas. Sin embargo, decidió seguir. Juró que revelaría todo aunque perdiera su trabajo. Al día siguiente, encontró una nota bajo su puerta con letras torcidas en calla. La firma al final era familiar. Parecía la letra de su padre, temblorosa. Mariana quedó helada. Recordó los contratos firmados en la carpintería familiar del pasado. Ramírez la visitó y le entregó una caja metálica oxidada hallada en el río. Dentro había fotos de Javier en una construcción, sosteniendo planos y documentos. En una imagen, un hombre en traje oscuro aparecía a su lado, rostro borroso. Carlos aumentó la resolución digitalmente. El rostro pertenecía al padre de Mariana. El silencio cayó como piedra. El corazón de la enfermera se rompió sin ruido. «Eso no puede ser», dijo ella, apretando las manos contra el pecho asustada. El padre Tomás confirmó que su padre había sido tesorero del municipio años atrás. «Quizá no fue él quien mató, pero sí quien lo mandó callar», murmuró. Mariana no podía creerlo. El amor y la traición se mezclaban como veneno lento. Carlos le pidió prudencia. «Aún necesitamos pruebas antes de destruir un apellido entero en Ramírez». Con voz grave, dijo: «Los archivos viejos no mienten, solo esperan ser vistos». Esa noche, Mariana soñó con Javier bajo el árbol azul, mirándola con ternura. «Perdónalo», dijo su voz entre hojas. Ella despertó con lágrimas y fe renovada. Al amanecer, tomó su bolso, un crucifijo y salió hacia el archivo municipal. Estaba lista para abrir la última caja, la que nadie se atrevía a tocar jamás. Allí, en medio del polvo, una carta amarillenta con firma paterna la esperaba. Mariana respiró hondo. Sabía que la sombra más grande acababa de tener nombre. La mañana amaneció con neblina espesa, cubriendo el pueblo como un velo silencioso. Mariana sostuvo la carta amarillenta con las manos temblorosas y el alma herida. El nombre de su padre al pie del documento brillaba como sentencia grabada eterna. «Lo hice por protegerte», decía la primera línea, escrita con letra trémula sincera. Carlos leyó en voz baja, comprendiendo que aquella revelación cambiaría todo para siempre. Ramírez miró por la ventana. Sabía que la justicia y el dolor caminaban juntos. Padre Tomás llegó con su Biblia, dispuesto a escuchar, no a juzgar en absoluto. Mariana rompió a llorar. El peso de la traición la dobló sobre la mesa. Su padre había ordenado callar a Javier tras descubrir contratos falsos municipales antiguos. Pero la carta añadía algo más. «Yo no quise su muerte. Fue un accidente». Ramírez frunció el ceño. Conocía demasiados accidentes que olían a pólvora y dinero. Carlos pidió permiso para llevar la carta a la Fiscalía Distrital como prueba legal. Mariana accedió, sabiendo que tal vez destruiría el único recuerdo limpio de su padre. Mientras tanto, el cuerpo de don Ezequiel comenzó a fallar. Los médicos advirtieron su final. Mariana corrió al hospital. Necesitaba respuestas antes de que el viejo muriera definitivamente. El anciano abrió los ojos, reconoció su rostro y murmuró: «No era yo, niña».
Sus palabras se deslizaban entre burbujas de oxígeno y arrepentimiento difícil de escuchar. Tu padre me obligó, yo solo cargué el cuerpo, alcanzó a decir antes del silencio. El monitor emitió un pitido largo y el tiempo pareció detenerse por completo. Mariana cayó de rodillas, mientras el olor a alcohol y muerte llenaba la habitación. Padre Tomás rezó un Padre Nuestro, pero su voz tembló más de lo habitual. Carlos llegó minutos después, y al verla arrodillada, entendió la magnitud de todo. El viejo Ezequiel había sido usado como chivo expiatorio por quienes temían la verdad. El expediente sellado cobraba sentido, aunque contenía una orden falsa de demolición sin firma. Ramírez confirmó que la firma real era del padre de Mariana, adulterada posteriormente. La enfermera guardó la carta junto al crucifijo y salió del hospital sin hablar. El pueblo entero murmuraba. Algunos decían que Dios por fin estaba revelando justicia. Carlos convocó a una conferencia de prensa en el ayuntamiento pese a las amenazas. Esa tarde, periodistas, vecinos y obreros llenaron la plaza bajo un sol ardiente. Mariana subió al podio. Su voz tembló, pero su mirada se mantuvo firme. Durante años creí que la fe bastaba, pero la fe también exige verdad. El murmullo creció cuando mencionó a Limón y su padre en la misma frase. Ramírez exhibió copias de contratos, fotografías y la carta con sello municipal. Padre Tomás observó desde el atrio, rezando en silencio por todos los presentes. Carlos leyó los nombres en voz alta y el aire se llenó de tensión densa. De pronto, un disparo sonó. El micrófono cayó, el caos se apoderó de la plaza. Mariana fue empujada al suelo por Carlos, mientras Ramírez buscaba al tirador con furia. El disparo había atravesado la Biblia del padre Tomás, que la sostenía al pecho. El sacerdote seguía vivo, milagrosamente. El libro sagrado detuvo la bala completamente. Dios no permitirá que el mal venza, dijo con voz ronca y lágrimas en los ojos. A la multitud gritaba. La policía llegó tarde, como si temiera intervenir en absoluto. Carlos ordenó evacuar a Mariana. La escondió en una casa cerca del cementerio local. Esa noche, el pueblo encendió velas frente a la iglesia como símbolo de esperanza. Ramírez rastreó el disparo hasta una colina. Halló casquillos y una gorra negra vieja. Dentro de la gorra, una inicial bordada Nel, de Limón, su sospecha confirmada. Carlos redactó un informe urgente, sabiendo que la guerra con el poder recién comenzaba. Mariana visitó la tumba de Javier, dejó flores y la carta de su padre encima. «Te prometo que no morirás 2 veces», susurró con voz quebrada por el viento. Padre Tomás le puso la mano en el hombro. «El perdón no borra, purifica». Ella cerró los ojos, entendiendo que debía continuar hasta limpiar cada sombra. A la mañana siguiente, el cuerpo de Limón apareció en su mansión, sin signos de pelea. El expediente final había desaparecido, y con él, todas las pruebas formales existentes. Carlos sospechó que alguien del propio sistema había intervenido para silenciar la justicia. Ramírez juró que encontraría las copias, aunque eso significara su propio fin. Mariana guardó un último sobre en el altar de la capilla, envuelto en fe. Dentro de ese sobre dormía la verdad enterrada que pronto cambiaría el destino de todos. El amanecer trajo campanas fúnebres. El pueblo entero murmuraba sobre la muerte de Limón. Mariana observó desde su ventana, sintiendo que la verdad seguía enterrada bajo miedo. Carlos se presentó con el rostro pálido, sabiendo que aquello no era coincidencia alguna. El cuerpo no mostraba signos de violencia, dijo, pero tampoco de paz, en absoluto. Ramírez trajo un sobresellado que halló en la bodega vieja detrás del río. Dentro había copias de los documentos robados y una nota firmada por Limón mismo. Decía: no puedo con la culpa. Hay otros detrás. Protejan a Mariana, por favor. Padre Tomás leyó la nota en voz baja, con lágrimas de rabia contenida. Hasta el mal puede temer al infierno, dijo mientras cerraba su Biblia lentamente.
Mariana decidió visitar el cementerio. Sentía que su hermano la llamaba en sueños. El aire olía a tierra mojada y recuerdos pesados. Las flores se marchitaban rápido. Frente a la tumba de Javier, una sombra dejó un sobre antes de desaparecer repentinamente. Adentro había un rosario y una fotografía del padre de Mariana, joven y sonriente. Detrás, una frase escrita a mano: perdóname, hija, pero no fui yo quien disparó. Mariana regresó a casa con el corazón dividido entre duda, amor y desconfianza. Carlos analizó la nota. La tinta coincidía con los papeles originales del expediente. Alguien quiere limpiar el nombre de tu padre, dijo, pero oculta su propio crimen en Ramírez. Comenzó a sospechar de un hombre olvidado, el juez suplente del distrito. Ese mismo día el juez apareció muerto en su coche, motor encendido y puertas cerradas. La policía lo llamó suicidio, pero Ramírez encontró huellas en el volante distintas. El pueblo comenzó a hablar de maldiciones, pero Mariana solo veía justicia divina activa. Padre Tomás organizó una misa por las almas perdidas, incluyendo a Limón y al juez. Carlos asistió, aunque su fe pendía de un hilo entre la rabia y la razón. En medio de la misa, Mariana vio un rostro entre la multitud que la heló. Era el asistente de su padre, un hombre que había desaparecido años atrás misteriosamente. Lo siguió hasta la salida, pero el hombre escapó dejando un maletín metálico pequeño. Ramírez lo abrió con cuidado. Adentro había cintas de audio etiquetadas por fechas precisas. Una de ellas, con la fecha de la desaparición de Javier, contenía grabaciones telefónicas. La voz del padre de Mariana discutía con otro hombre sobre el problema del muchacho. Carlos reconoció la segunda voz. Pertenecía al juez suplente muerto esa misma mañana. Ambos planeaban callarlo, dijo Carlos, golpeando la mesa con impotencia controlada. Mariana lloró, su mundo se derrumbaba entre verdades que ya no podía soportar. Padre Tomás la sostuvo del brazo. Dios no muestra todo para herir, sino para sanar. Esa noche, Mariana volvió al hospital. Quería despedirse de don Ezequiel en silencio. El cuarto olía a desinfectante y flores viejas. Sobre la cama, el cuerpo descansaba frío, pero debajo de la almohada encontró una carta, escrita con mano temblorosa y firme. Yo cargué el cuerpo, pero tu padre no mandó matar, solo ocultar, decía. Fue el juez quien lo empujó al precipicio. Javier cayó accidentalmente durante la pelea. Mariana sintió alivio y culpa mezclados. El crimen había sido tragedia y corrupción juntas. Al salir del hospital, el viento sopló fuerte, levantando hojas y polvo en remolino. Carlos y Ramírez la esperaban afuera, con semblantes cansados pero decididos a seguir. Tenemos lo que basta para cerrar el caso, dijo Carlos, pero no para sanar el alma. Mariana asintió. Sabía que el perdón sería su juicio más difícil de todos. Padre Tomás los acompañó a la iglesia, donde guardaron las pruebas en el altar mayo Ere. La luz del atardecer atravesaba los vitrales, pintando rostros cansados con tonos dorados. Ramírez dejó su placa sobre la mesa y dijo: a mi conciencia, al fin puede dormir. Mariana observó la cruz y susurró: perdonar no es rendirse, es liberarse del odio. El padre rezó por el alma de Javier, del juez y del propio Limón caído. La iglesia se llenó de ecos suaves, como si las almas respondieran desde algún rincón. Carlos miró el expediente final y comprendió que la verdad, al fin, respiraba. Mariana salió a la calle. La brisa fresca del anochecer le acarició el rostro suavemente. Había encontrado respuestas, pero también heridas que solo la fe podría curar. El juicio del alma no terminaba en tribunales, sino dentro del corazón arrepentido. El amanecer trajo un viento cálido,
como si el cielo respirara después de llorar. Mariana se levantó temprano, sabiendo que ese día su vida cambiaría para siempre. La carta de don Ezequiel descansaba sobre la mesa, junto al rosario empolvado antiguo. Carlos la observó en silencio, consciente de que la verdad pedía un último precio. Ramírez se preparaba para viajar a la capital y entregar las pruebas restantes importantes. Padre Tomás bendijo los documentos, pidiendo a Dios que protegiera sus manos valientes. Cada verdad exige un sacrificio, dijo con voz pausada y mirada de padre cansado. Mariana se despidió de su madre con un abrazo largo y lágrimas que olían a café. Prométeme que no odiarás a tu padre, susurró la mujer con voz quebrada profundamente. Ella sintió, pero el dolor seguía clavado como espina bajo la piel. Carlos condujo por la carretera mientras el sol nacía tras los cerros dorados. El aire olía a tierra mojada, a principio y final al mismo tiempo silencioso. Ramírez fumaba en silencio, revisando las grabaciones dentro de su chaqueta gastada. El auto avanzaba cuando una camioneta negra apareció detrás, acelerando con intención peligrosa. Carlos apretó el volante. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto caliente del mediodía. «¡Nos siguen!», gritó Ramírez, sacando su pistola con manos firmes de veterano. La camioneta los embistió. El coche giró y se estrelló contra una barda de piedra. El silencio posterior fue un grito contenido, roto solo por el humo y la fe. Mariana despertó sangrando, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas mezcladas. Carlos estaba inconsciente. Ramírez respiraba con dificultad, sujetando los sobres firmemente. «Corre, lleva esto al padre Tomás», murmuró antes de cerrar los ojos definitivamente. Mariana gritó, pero el rugido del fuego ahogó sus palabras entre chispas y ceniza. Un grupo de hombres con trajes oscuros se acercó desde la carretera lentamente. Ella tomó los documentos, corrió por un sendero entre los árboles, guiada por instinto. El bosque olía a resina, miedo y oración. El sol se filtraba en fragmentos dorados. Detrás, los pasos la seguían, acompañados del eco metálico de armas cargándose. Mariana tropezó, cayó al suelo y sintió una piedra rasgarle la rodilla. Miró hacia atrás. Los hombres se acercaban y el destino parecía sellado sin retorno. Entonces, una figura apareció desde la colina en el padre Tomás, con cruz en mano. «¡Basta!», gritó con voz firme, interponiéndose entre la mujer y los agresores armados. Los hombres vacilaron. El sacerdote levantó la cruz, y el viento sopló con fuerza repentina. «Lo que teme no es la justicia humana, sino la que nunca muere», dijo. Los agresores huyeron, dejando el polvo y el eco de su vergüenza detrás del monte. Mariana cayó de rodillas, sosteniendo los documentos contra el pecho y temblando sin control. Padre Tomás la abrazó, su sotana manchada de polvo y sangre del esfuerzo. Carlos despertó en el hospital horas después, confundido y con una pierna enyesada. La noticia de la muerte de Ramírez se extendió como relámpago triste por el pueblo. Mariana asistió al funeral, vestida de blanco, sosteniendo el rosario que halló en la carta. El ataúd bajó lentamente, acompañado del canto de mujeres y el llanto de los niños. «Murió con su conciencia limpia», dijo Carlos, colocando su placa sobre la tierra húmeda. El padre Tomás habló del valor, de los hombres que eligen la verdad sobre la comodidad. Esa noche, Mariana no durmió, revisó los documentos una y otra vez en silencio. Descubrió una última hoja, oculta entre los informes, escrita a mano por su padre. «Te pido perdón», decía. «Sé que el silencio me condenó más que mis actos. Javier murió tratando de detener el mal, y yo no supe protegerlo». Mariana lloró hasta quedarse sin voz. Luego dobló la carta y la besó suavemente. Al amanecer, caminó hasta la iglesia con paso lento, pero mirada decidida. Padre Tomás y Carlos la esperaban. Sabían que aquel día sería decisivo para todos. Mariana subió al altar, colocó las pruebas sobre el mármol frío y las encendió con fuego. El humo ascendió en espirales, llevando consigo la culpa, la mentira y la redención.
Ya no necesito que castiguen a nadie, dijo, solo que el alma de mi hermano descanse en Carlos. La miró con respeto. Comprendió que a veces la justicia no necesita de tribunales. El padre Tomás oró por Ramírez, por Javier y por el perdón de los culpables ausentes. El fuego iluminó los vitrales, reflejando en sus rostros la paz que tanto buscaron. Mariana salió de la iglesia, la brisa acariciando su cabello como bendición final. El sacrificio estaba hecho. La verdad no moriría, porque ella ya la había vivido. El sol nacía con suavidad sobre el valle, bañando el pueblo en luz dorada. Mariana caminó por la calle empedrada, sintiendo la paz que sigue al dolor. El aire olía a pan recién hecho, incienso y esperanza recién nacida silenciosa. Carlos la esperaba frente a la iglesia, con un sobre en la mano sellado. Es el informe final, dijo. El caso está cerrado oficialmente por fin. Ella asintió, pero su mirada no buscaba justicia, sino redención y calma. Padre Tomás abrió las puertas del templo. El eco del órgano llenó el aire. Dentro, el altar brillaba con velas encendidas, cada una con un nombre grabado. Ramírez, Javier, Ezequiel, Limón el juez, todos los caídos bajo el peso del silencio. Mariana colocó una flor blanca por cada uno, símbolo de perdón sin condiciones. Carlos se arrodilló junto a ella. La rabia había cedido su lugar a la paz. ¿Vale la pena perdonar tanto mal?, preguntó en voz baja y temblorosa. Ella respondió, vale más liberar el alma que aprisionar la memoria. El sacerdote los bendijo con agua bendita, el sonido cayendo como lluvia suave. El pueblo comenzó a entrar, rostros humildes, manos juntas, lágrimas discretas al mirar. Una anciana colocó un rosario frente al altar y susurró gracias, hija. Por no rendirte. En el coro entonó un canto lento, mezclando dolor y gratitud en un mismo compás. Mariana cerró los ojos y vio a su hermano sonriendo bajo el árbol azul. El viento movió las velas como si él respondiera, Anja, todo está bien. Hermana. Carlos, conmovido, dejó sobre el altar la grabadora que inició la investigación. El padre Tomás la cubrió con un paño blanco. La verdad ya pertenece a Dios. El expediente sellado fue guardado en la sacristía bajo llave, como testimonio eterno. Afuera, los niños jugaban. El sol secaba las lágrimas que aún quedaban en las mejillas. Mariana salió al atrio. El aire era ligero, y su respiración profunda y firme. Él no murió en vano, dijo mirando al cielo. Su voz cambió este lugar. Carlos respondió, y tú lo hiciste posible. El amor también puede ser justicia. Caminaron hacia la plaza donde todo comenzó, ahora llena de risas y flores. Los muros del ayuntamiento lucían pintados con frases verdad, fe y perdón. Mariana ayudó a colocar una placa a Javier y a todos los que callaron injustamente en el pueblo aplaudió. Algunos lloraban, otros sonreían bajo el sol brillante de esperanza. El padre Tomás levantó la cruz y bendijo a todos, su voz fuerte y amorosa. La verdad no muere, dijo, solo espera el momento de ser escuchada en esa tarde. Mariana regresó al cementerio y dejó el último sobre la tumba. Dentro, la carta final de su padre, escrita antes de morir en silencio. Si alguna vez me perdonas, sabré que el cielo me abrió las puertas, decía. Ella sonrió entre lágrimas, leyendo en voz baja, bajo la sombra del árbol azul ante, perdono, papá. Ya no hay rabia, solo amor y gratitud, murmuró despacio. El viento levantó pétalos blancos que flotaron como almas hacia el horizonte claro. Carlos la esperó a la distancia, entendiendo que algunas batallas solo el alma libra. El campanario marcó las 6. El sonido resonó como cierre y principio a la vez. El pueblo encendió velas en la plaza, en memoria de los que ya descansan. La madre de Mariana apareció y la abrazó con ternura, sus lágrimas mezcladas. Tu hermano estaría orgulloso, dijo, porque encontraste la verdad sin perder tu fe. Mariana levantó la mirada. Vio las montañas y el cielo azul sin sombras. Respiró profundo, sintiendo que su carga finalmente se había disuelto en la luz. Padre Tomás la observó desde lejos, sabiendo que aquel perdón había salvado a muchos.
Carlos dejó el sombrero en el pecho, murmurando una oración silenciosa de gratitud. La campana volvió a sonar. El eco se extendió sobre techos, calles y corazones. La historia terminaba, pero su eco seguiría vivo en cada rincón del pueblo. Mariana sonrió por última vez. Mirando al cielo, «Ya puedes descansar, hermano en el viento», respondió con calma, moviendo las hojas del árbol azul suavemente. El sol descendía despacio, tiñendo el horizonte de oro, paz y redención final. El perdón no cambió el pasado, pero iluminó el futuro de todos los que quedaron. Y en ese silencio, el alma de un pueblo volvió a creer en la justicia divina. El cielo guardó su secreto, y el amor se convirtió en el juicio más alto. El alma humana puede caer en la oscuridad, pero también puede levantarse con luz. Mariana no venció con armas ni leyes, sino con la fuerza de su corazón. Nos enseña que el perdón no es debilidad, es la valentía de soltar el dolor que nos ata. Cuando elegimos perdonar, la vida vuelve a florecer en el lugar donde creímos que todo había muerto. Recuerda, no hay crimen más grande que el silencio ante la verdad, ni milagro más puro que una conciencia en paz.